7:10 amigos de la mañana. Vamos a comenzar ya nuestra agenda de entrevistas para hoy y consideramos que, bueno, teníamos que tener más o menos un ABC básico, por supuesto, que no cunda el pánico, pero sí la prevención de esta tal viruela del mono que vuelve a acechar, la viruela del mono, ahora llamada Mpox. Pero vamos a dejar que sea el doctor Santiago Bachi, internista, infectólogo del Hospital Vargas de Caracas, que trabaja actualmente también en el centro médico, que nos explique realmente así casi que el ABC para niños, qué es eso de la viruela del mono, que ya el año pasado tuvimos información de ella, pero queremos saber para también el conocimiento, reduce la incertidumbre, ya que, bueno, empiezan por allí a fluir los titulares, la gente preocupada, etcétera. Entonces, no queremos que haya pánico en este sentido, sino que haya prevención por si toca que lleguen algunos casos a Venezuela. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Esta información es importante. Sí. Primera noticia de la viruela del mono, que no es nueva, es una enfermedad que es endémica hace más de 40 años en países de África, ¿no? Lo nuevo es que esta variante, Ya va, doctor, ¿usted está manejando? ¿Ah? ¿me ¿Está? oyes? Sí, está manejando. No, no, estoy en la casa, lo que pasa es que están Ah, es llamando por que, WhatsApp. vamos a ver, ¿llamamos por otro lado o dejamos a ver fluir? Vamos a tratar de llamar por otro lado, doctor, por otra vía. Por teléfono, tal vez, Ah, ya, porque, ya Jessica se pone en contacto con usted para que se de oiga acuerdo. bien y en un tema tan importante la audiencia pueda captar todo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir avanzando con alguna información mientras volvemos a contactar con el doctor. Y en este material que nos ha dado producción, nos explica algo que siempre sale en las notas, que uno lee, pero que a lo mejor no sabe lo que lee. Dice que el Mpox o viruela de mono se caracteriza por dos clados genéticos. Yo me lo estaba preguntando en estos días porque muchas notas internacionales decía el clado uno, el clado 2, pero ¿qué es eso? Un clado es una amplia agrupación de virus que ha evolucionado durante décadas y que presenta diferencias genéticas y clínicas distintivas. ¿Ya tenemos al doctor? Doctor, adelante. Ajá, ahora creo me oyes Ah, sí, mejor. perfecto, más fluido. Ujú. No, te decía que la viruela del mono no es una enfermedad nueva, esta enfermedad es endémica desde hace 40 años en algunos países de África, ¿no? Ujú. Y hace 2 años tuvimos la primera noticia de que esta enfermedad salía de África y afectó muchísimos países, pero lo nuevo de este brote en África es, como estabas diciendo, estaba oyendo, que es una variante o un clado que llaman ellos, Claro. de que es un poco más transmisible y que hay un número importante de muertes en ese sitio, por ese clado en África. Recuerda que el único país que hasta el momento ha reportado este nuevo clado es Suecia. Esto no ha llegado a las Américas todavía, por lo menos esto que está pasando en África. Porque hoy cuando escuchábamos los titulares internacionales a la ministra de Salud, si no mal recuerdo, de España, decía, estamos monitoreando los casos aquí en España. Decía que se habían presentado en los últimos tiempos 153, pero no quiere decir que sea en esta reciente edición o temporada de Mpox, ¿no? Sí, no, eso se refiere al brote que hubo hace 2 años, que hubo muchísimos casos en muchísimos países del mundo, inclusive en las Américas. 13 países de las Américas han reportado desde hace 2 años casos de viruela del mono, ¿no? Sobre todo Brasil, el 50%, Colombia y Perú. Venezuela reportó unos pocos casos, creo que alrededor de 5 casos, pero repito, estos son casos que venían desde hace 2 años y no son los casos que se están dando en África. Lo que hay que estar pendiente es que y hay muy poca migración entre estos países y Ujú. América, sobre todo Venezuela, y en este momento no hay epidemia de Mpox o viruela del mono en Venezuela, y la migración, como te repito, a Venezuela es muy baja, o sea que si bien algún caso por vía, casos importados, pero sí ya está activa una vigilancia permanente epidemiológica y hay el laboratorio para detectar estos casos. Es decir, que como dijo ayer Unidades Urbina, usted también está de acuerdo que al menos el protocolo inicial que se ha aplicado en estos días, la vigilancia epidemiológica es útil. Sí, cómo no, porque la mayoría de los países lo que busca es restringir Ujú. personas que tienen sospecha de esta infección que vienen de los países de origen donde está activamente esta epidemia, ¿no? Recuerda que este virus es de la familia de la viruela.
Ah, Recuerda la viruela, y muchos de los que nos escuchan no saben, fue, produjo más de 500 millones de muertes en el siglo pasado, una mortalidad mucho mayor que esta viruela, alrededor del 30%. Y fue la única enfermedad que se ha logrado erradicar con vacuna. Esto es muy importante, ¿no? ujú. Porque están rodando desinformaciones en las redes que esta viruela del mono puede ser producto de la vacuna del COVID, o que se parece a la lechina, a la culebrilla. No, es un virus de una familia diferente, aunque las lesiones son similares a la lechina, y es lo más parecido de lo que nosotros conocemos la lechina a la viruela del mono, ¿no? Eso es importante, doctor, justamente para reducir la incertidumbre. Es relacionada con la viruela, fíjese, de la misma Sí, familia. es una familia de virus, se llama ortopox virus, Ujú, de los cuales hay virus también de ganado, y es el mismo virus que produjo la viruela, que, ya que te repito, estuvo erradicada, ¿no? E exacto. inclusive las vacunas que se han utilizado, en principio son las vacunas que se utilizaban para la viruela, porque es el virus de la misma familia. Es la que estaban disponibles. Ahora cuando se dice que urge, porque también señalan los despachos informativos internacionales, que urge que lleguen vacunas a África, ¿cuáles serían estas vacunas que se están tratando o de qué se trata, pues? Bueno, una de las Mm, declarar esto una emergencia internacional de OMS, una de los objetivos es que las compañías que producen las vacunas empiecen a producirlo en mayor cantidad y lleguen a los sitios donde hay mayor problema, sobre todo en estos mm, países de África Occidental y Central, ¿no? Que realmente están pasando, y se está viendo que la mayoría de la población que está afectada son niños en esos países. Entonces, se necesita urgentemente una gran cantidad de vacunas que se dirijan a estos países que realmente están sufriendo el embate de la epidemia, ¿no? Los países de Latinoamérica, por supuesto, quieren vacunas también en caso de que esto traspase fronteras por casos importados, y haya una transmisión en la comunidad, cosa que, repito, no está ujú. sucediendo. O sea, en conclusión, esto para muchos es una curiosidad científica, y Venezuela no tenemos casos de este clado, de esta variante que estamos oyendo que está sucediendo en África. Porque en la que se conoció hace poco más de un año, sobre todo se hablaba de hombres, ¿verdad? Y también por contacto pues muy íntimo, por decirlo de alguna manera. En cambio, en esta oportunidad también se está registrando el virus en esta nueva versión en niños y por otras razones, Eso ¿no? es correcto. Fíjate, la epidemia que hubo hace 2 años, la transmisión sexual, era el método más frecuente, sobre todo en aquellos bisexuales o homosexuales. Y es muy importante decir que esto hay que cuidarse muy bien y no hacer daño con las palabras, en el sentido que sí, hace 2 años la epidemia, más del 80% fueron en varones que tenían relaciones con hombres homosexuales. Esto no debe estigmatizarse a esa población, y en este momento no estos casos es mucho menos transmisión sexual de lo que fue hace 2 años. Es importante no hacer un estigma en ciertos Sí. grupos de esta infección, ¿no? Recordamos a que conversamos con Santiago Bache, internista infectólogo del Hospital Vargas en Caracas, trabaja actualmente en el Centro Médico de Caracas. Doctor, estamos en una época todavía vacacional, hay personas que están por el mundo, los aeropuertos son prácticamente un foco de contagio de muchas cosas. ¿Qué recomendaciones puede haber para las personas que están en ese tránsito o que van a tener algún tipo de tránsito similar en los próximos días? Bueno, sobre todo las personas, te repito, el tránsito desde los países, si hablamos de la viruela del mono, es muy bajo. En Mm, estos días leí que hay un barco en la Argentina que venía de la India, que hay una persona que es sospechosa, y esa es la forma de hacerlo, que todo persona que tiene síntomas o signos sospechosos de la enfermedad y que viene de los países donde hay actividad de la enfermedad, sí. debe ponerse en cuarentena y estudiarse para evitar que esto salga del sitio, de los países de África donde están, ¿no? Hace 2 años fue muy difícil, y lo llamativo hace 2 años es que Ujú. nunca se había ido, repito, en 40 años de una enfermedad endémica viral en África, había salido a tantos países lo que sucedió hace 2 años. Y ese es el miedo que tiene la OMS, de que esta enfermedad salga de África. Es un poco más agresiva que la que tuvimos, la variante que tuvimos hace 2 años, y logre hacer epidemia fuera del África, ¿no? Nos pregunta un oyente, usted puede mandar también sus preguntas, estamos atentos. Si alguien está vacunado contra la viruela, ¿es suficiente, doctor?
Bueno, es una buena pregunta porque recuerda que hace más de 40 años se dejó de Mm. colocar la vacuna de la viruela. Esto quiere decir que tú tendrías que tener más de Sí, bueno, entre 50, 55 60, 60 70. años. Ujú. Sí. Teóricamente, esa vacuna brinda algún grado de protección. Lo que no sabemos es que después de tantos años la inmunidad siempre disminuye. ¿Qué tipo de protección o qué magnitud te puede proteger una vacuna de viruela que tuviste en la infancia, ¿no? ¿Cómo? Por La Ajá, vacuna no está disponible, y que esto es una pregunta que hacen, bueno, yo voy a viajar por lo menos a los Estados Unidos, ¿me puedo exacto. poner la vacuna allá? Hay una cantidad de vacunas en los Estados Unidos que en este momento está dirigido a los grupos de más riesgo, como el personal de salud y otros grupos de riesgo, y no está disponible para la población general que quiera colocarse la vacuna del mono. Exacto. Y bueno, como usted ha dicho que nos parece pues importante y que sirve de aclaratoria, es que esta decisión de elevar pues el nivel de alarma de la OMS es como un trámite también administrativo para acelerar lo relativo a la vacuna, etcétera, para que llegue a la zona más necesitada. Correcto, sí. Ahora, doctor, ¿saben que con respecto a esto también hay gente que quedó un poco decepcionada por el tema de cómo se manejó el COVID? Y hay a personas que dicen, bueno, esto es parte también de las teorías conspirativas, de la agenda de la ONU 2030, que quieren dominarnos, porque bueno, hay gente que dice que se arrepintió posteriormente de haberse vacunado por el caso del COVID, otros que nunca se vacunaron, está el tenista famosísimo que no lo hizo, fue repudiado en varias partes, no lo dejaron participar. Es Djokovic, el tenista. Voy a esperar que me ratifiquen, el que tuvo esta Sí, situación. el Y, Djokovic. ajá, y después, bueno, todo perfecto, ¿no? En teoría. Pero la gente quedó como con ese mal sabor del COVID que si esto es parte de una teoría, también en las redes sociales se habló mucho sobre esto. En realidad, ¿qué es lo que hay que pensar cuando estamos ante una situación como esta? Y también quizás somos víctimas de bombardeo de información, que también lo que busca es como que obtener lecturas para algún blog, alguna persona determinada, pero que no busca dar una información para que la gente esté empoderada, tranquila, de alguna manera, por decirlo así, teniendo el conocimiento, poder actuar. Sí. Bueno, tú sabes que yo durante los 3 años de pandemia tenía una columna en el Nacional los viernes Ah, sí. sobre la pandemia. Sí, tuve más de 45 entregas, ¿no? Y varias fueron en combatir la desinformación. La pandemia fue un momento eh, crucial para educar a la población de cómo debe tomar las noticias, cómo debe analizarlas y ver si son verdad, en vez de estar replicando todo lo que le llega, ¿no? Ujú. La pandemia fue una gran maestra para tratar de educar a la población contra ese tema de la desinformación, ¿no? Sí. Y después de la pandemia, los grupos, sobre todo los grupos antivacunas y los grupos conspiranoicos o de conspiraciones, han estado muy activos. Y tú sabes que las vacunas, todos los científicos serios del mundo han dicho que las vacunas disminuyeron la mortalidad y disminuyeron la cantidad de hospitalizaciones, que eso no es una duda, no hay duda para eso. Ujú. Pero sin embargo, después de la pandemia se han desatado toda cantidad de desinformación que no es verdad. Y la viruela del mono no debe ser una excepción. Como te digo, ya han dicho que la viruela del mono es secundario al efecto de las vacunas del COVID, o que es parecida a la varicela, a la culebrilla, cosa que no es verdad, ¿no? Entonces, el mensaje es que la gente se acostumbre a lo que recibe, tratar de verificarlo en fuentes confiables, fuentes oficiales, Sí. antes de creer todo lo que se le llega a No, yo uno, estoy ¿no? de acuerdo con eso. Es lo que se tenía para ese momento y como todo, ¿no? Uno actúa con lo que puede resolver ahora. No sabemos si detrás de eso había cualquier interés. Lo cierto es que uno va ahorita hasta a veces al médico y cuando uno le dice, por ejemplo, en mi caso, que tengo 4 vacunas, no, no puede ser, 4 vacunas. Entonces uno dice, bueno, pero ya no podemos volver atrás, ¿no? Y a muchos Sí. los que nos están escuchando a lo mejor tienen 4, hay gente 5 o 3. Entonces, bueno, la gente quedó como con miedo. Sí, bueno, mucha gente se ponía vacunas. Recuerda que había ciertas vacunas que no se aceptaba para viajes internacionales. Ajá, sí, Entonces las sí, sí. personas duplicaron sus vacunas simplemente para cumplir un requerimiento de viaje, ¿no? Pero yo creo que inclusive las vacunas que llegaron a Venezuela, que no fueron las vacunas recombinantes, hicieron su trabajo en el sentido, te repito, de disminuir la severidad y la mortalidad del COVID.
Ahora, hablando de ese señor, que no queremos acordarnos del COVID, pero hay que estar pendiente, aprovechando aquí su presencia en la vía telefónica. ¿Cómo ha evolucionado la existencia de ese virus? Porque hemos escuchado hasta recientemente, tuvimos hasta una entrevista, no, no puedo ir porque tengo COVID. ¿Cómo ha sido esa evolución para que la gente también esté clara? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque la pregunta que hace, bueno, ya el COVID desapareció Ajá. y el COVID no desapareció, simplemente se volvió endémico. Endémico significa, Ginette, Ujú. que tú tienes cierto grado de infecciones permanentemente, con altos y Rondando. bajos, pero permanentemente en la sociedad. Y en este momento, por lo menos, yo tengo 2 pacientes hospitalizados con COVID. Eso significa que, aunque no es la amenaza que hubo en los años anteriores, las personas que más tienen vulnerabilidad, ya sea por su edad o por sus patologías de base, diabetes, obesidad, hipertensión, inmunosupresión de cualquier tipo, todavía están en riesgo de tener un COVID severo. Y esa es Y recomiendan a el estas mensaje, personas ¿no? estar con su tapabocas. Por supuesto, ya lo de lavarnos las manos tanto. Bueno, en estos días me lavé tanto las manos que se me fue un anillo por en la casa de al lado, en la radio de al lado, por el bajante. Pero en el caso del tapaboca, ¿qué recomendaciones puede haber ahorita que estamos viendo otra vez esos casos para las personas? ¿En el transporte público? ¿En dónde? Bueno, mi recomendación siempre ha sido que aquellos ambientes donde hay mucha gente aglomerada, las Ujú. personas, te repito, que pertenecen a estos grupos de Sí, riesgo, deberían utilizar mascarilla, ¿no? Esa es sobre todo vuelos, poner vuelos en avión. Yo me coloco la mascarilla cuando estás en un sitio muy, con mucha gente, también sí, es recomendable. Ahora, la pregunta es, ¿todo el mundo debería utilizar mascarilla? Probablemente no, y es muy difícil ahorita hacer que la gente joven use mascarilla, aún en conciertos y esas cosas, ¿no? sí. Donde hay aglomeración de gente. Pero las personas, por ejemplo, que tienen inmunosupresión, algún tratamiento de cáncer, y que edad avanzada, de más de 70 años, etcétera, probablemente es buena idea utilizar mascarilla en esos ambientes donde el riesgo es mayor del contagio del coronavirus, ¿no? Oye, aprovechando esta consulta colectiva, vamos a hablar también del dengue, porque el dengue también revivió en los últimos meses, entonces hay gente que uno mismo lo confundió, dije, no sé, ¿será que me estoy muriendo? Me duele todo el cuerpo. Y era otra vez el dengue y no te das cuenta, ¿no? Y así pasan los días, gente que sí se hizo el examen, otros que no. Pero, ¿cómo está ese señor por ahí? El dengue que también nos ha hecho la vida imposible en los últimos años. Bueno, hay una actividad importante de dengue y los médicos están hospitalizando permanentemente dengue con problemas de deshidratación, plaquetas bajas, etcétera. Ujú. Y acuérdate, el dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito, Ay, entonces sí. disminuir al máximo esa interacción con el mosquito, sobre todo en las horas, utilizar la vestimenta adecuada o repelentes todavía funciona para aquellos que quieren Hay muchos disminuir mosquitos, doctor, hay muchos mosquitos ahorita, sobre todo en las zonas montañosas de Caracas y en otras regiones, ¿no? Sí, épocas de lluvia, recuerda que hay un repunte del dengue por el vector, pues que pues, hay más Ujú. vectores para la transmisión de la enfermedad. Así es, no entrar en pánico, pero estar pendiente que sigue por allí. Sigue el COVID, que es endémico, y el dengue, bueno, que ya sabemos su historia. Sí. Ahora, ¿qué otra alerta debemos tener, doctor, en estos días, ¿no? En cuanto al tema de infectología. No, yo pienso que aparte de las arboviroses, recuerda que las enfermedades por mosquito no solo es el dengue, sino el Zika, chikungunya, esos son los problemas más importantes, sobre todo también los casos permanentemente de COVID que nos llegan, ¿no? En este momento hay un virus que se llama virus oropuche, que también es una enfermedad transmitida por mosquitos, que se está dando en Brasil y en Cuba hay casos, etcétera. Y es la misma transmisión de estas enfermedades por arbovirosis, pues, por mosquitos, ¿no? Pero aparte de eso, no tenemos otra alerta importante que se parezca a estas dos, ¿no? Al dengue y al COVID. Bueno, gracias a Dios, doctor. Y una pregunta que también siempre la gente hace. ¿Es verdad que a unas personas le pican más los mosquitos que a otras? Parece tonto y que sea una cuestión de la sangre de cada uno. Y en lo coloquial la gente dice es que tienes la sangre dulce. ¿Hay alguna fórmula para que esa sangre no esté tan atractiva para los mosquitos, más allá de los repelentes? No, no, sin duda, esto es motivo de investigación, pero sin duda hay unas Sí. personas que los mosquitos atacan más que otras, ¿no? Y hay, por ejemplo,
datos anecdóticos, ¿no? Que personas que, por ejemplo, ingieren vitamina B Sí, disminuye o se colocan en forma tópica vitamina, pero esos son datos anecdóticos que no están soportados por estudios serios científico. de gran escala, ¿no? Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tan temprano en la mañana ayudarnos a reducir esta incertidumbre para también tener el conocimiento y así no caer en cualquier tipo de bulo que esté por allí corriendo que nos esté generando preocupación. Estar atentos y, por supuesto, las barreras epidemiológicas a nivel del Estado. Y si uno va a viajar, bueno, ya ahí yo recomendaría ya, yo, como si fuera autoridad, pero ponerse la mascarilla en algunos lugares, depende de qué tan lejos y qué tan destino tan Bueno, extraño gracias por la usted vaya. invitación y disfrute las vacaciones el mes de agosto. Ajá, pero con prevención. Bueno, muchísimas gracias, Sí, doctor, de verdad, seguro. excelente. Santiago No, Bachi, internista, infectólogo del Hospital Vargas de Caracas, trabaja actualmente en el Centro Médico también de Caracas. 7:30, vamos a la pausa.